Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al virólogo e investigador, el doctor Robert Paulino. Muchísimas gracias por el honor. Y a sus televidentes por permitirnos llegar a sus casas el día de hoy. Así que... Fíjese, doctor, con usted obviamente vamos a abordar un tema palpitante en los actuales momentos, que es la propagación de la variante Omicron, una mutación del COVID-19. Sí. Mucha gente se pregunta, bueno, si la positividad y la baja letalidad significa un debilitamiento de la pandemia y una pendiente hacia la baja y la conversión en una gripalización, tal y como se plantea en el argot médico americano. ¿Qué usted cree sobre esto? En realidad, mirando hacia el 2021, que recién finaliza, podemos decir que el 2021 fue el año de las variantes. Vimos como en el 2020 el SARS-2 se mantuvo teniendo bajas mutaciones, pero ya a finales empezaron a surgir nuevas variantes. Y cada una de esas variantes han tenido perfiles diferentes. Algunas se clasifican o generan preocupación, pero hay otras que son de interés también. Y hay otras que, aunque no hemos tenido los casos, podrían poner en riesgo muchas de las estrategias que nosotros tenemos hoy día desde el punto de vista de la prevención. Respecto a la Omicron, y esta variante es muy particular porque lo que llamó la atención al mundo científico de esta variante era el acúmulo de mutaciones que tenía. Durante todo el primer año de la pandemia y el segundo, principios, no habíamos visto una tasa de mutaciones tan altas. Y cuando surge la identificación por primera vez en Botsuana y luego en Sudáfrica, el primer grupo de casos, pues lo primero que llamó la atención fue, bueno, pues entonces esta variante podría probablemente poner en riesgo las vacunas que tenemos en existencia. Y esa es una de las grandes preocupaciones que siempre se tiene con variantes nuevas. ¿Podrían estas variantes realmente poner en riesgo las vacunas que tenemos disponibles? ¿Van a generar mayor mortalidad? ¿Van a generar que los sistemas de salud colapsen por un incremento en su transmisibilidad? Y bueno, lo que sabemos hoy día de la Omicron es que sí, definitivamente es muchísimo más transmisible si la comparamos con otras. Su tasa de reproducción básica, que es como se le llama a la cantidad de personas infectadas que pueden surgir a partir de una persona infectada en una población, la de la Omicron es de cerca de un 10 a un 12. Si miramos y la comparamos con la Delta, bueno, Delta tenía aproximadamente un 4, un 6, 5 o 6 casos por cada uno de los contactos. Es decir, que lo que hemos ido viendo es que a mayor cantidad de mutaciones aparecen en la espiga del virus, pues mayor tasa de probabilidad de que haya mayor transmisibilidad. Ahora, eso no significa necesariamente, y las mutaciones, y eso yo creo que es bueno aclararlo, las mutaciones que aparecen en un virus no necesariamente significan que el virus está perdiendo fuerza o está ganando fuerzas. Y a eso se le llaman mutaciones de ganancia o mutaciones de pérdida. Y las mutaciones de ganancia no necesariamente significan que el virus per se va a generar una respuesta inmunológica distinta a los anteriores, sino que simplemente está buscando la forma de poderse transmitir más y poder permanecer circulando en un periodo de tiempo. Usted decía que una de las ideas, inclusive en alguno de los medios, se plantea la probabilidad de que el virus esté generando o esté llegando a una fase de endemicidad, que de hecho esa es la palabra que se utiliza mucho con Omicron. Y realmente, desde el punto de vista científico, eso no es cierto. O sea, los indicadores de probabilidad de que esta sea una variante que genere endemicidad en la población no necesariamente son medibles hoy día, ni son una realidad. Que pudiese convertirse en estacional, sí. Y estacional significa que cada cierto tiempo pudiese reaparecer si se mantiene manteniendo una transmisión baja en el tiempo. La endemicidad se basa en 3 elementos fundamentales. Lo primero es que un virus se pueda mantener transmitiéndose a través del tiempo en una misma población, sin necesariamente generar una protección cruzada.
ante otras variantes. El segundo elemento que tiene que ver con la endemicidad es que existan poblaciones susceptibles cada cierto tiempo para que pueda mantener un ciclo de transmisión cerrado en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, el dengue en la República Dominicana, el virus del dengue es endémico. Y es endémico porque son 4 subtipos diferentes, pero cuando tú tienes una infección por uno, tú generas protección para toda la vida para ese subtipo. Ahora tú no tienes protección cruzada para los demás subtipos. Por consiguiente, tú tendrías el chance de infectarte 4 veces con dengue en toda tu vida. En el caso de los rinovirus que causan el resfriado común, esa gripe común que nosotros vemos, son más de 150 diferentes. Por lo tanto, tendríamos el chance de ponernos en contacto 150 veces con diferentes subtipos, y eso significa que no van a generar una memoria para todos. En el caso del SARS-2, que es lo que hemos visto, haber tenido una infección por Delta no significa que va a ser protectora para que no te infectes con Omicron. Y si te infectaste con Alfa el año pasado, no necesariamente te vas a no infectar con Omicron. Significa que la inmunidad que se genera dentro de la población no se cruza, no es protectora cruzada contra otras variantes. Y ese es el segundo de los elementos que se debería de dar en un proceso de endemicidad. Y el tercero, bueno, definitivamente, que el virus vaya cambiando a través del tiempo y vaya generando una poca permanencia de manifestaciones clínicas a través del tiempo y que pase desapercibido dentro de los sistemas de vigilancia y que vuelva a resurgir cuando una mutación pueda provocar que los síntomas cambien. Y ese yo creo que es uno de los grandes elementos que tenemos que ver para futuro. ¿Qué nos va a quedar después de esta pandemia a los sistemas de salud? Vamos a generar sistemas de vigilancia que van a ser lo suficientemente capaces para poder vigilar patógenos emergentes como este, o simplemente vamos a esperar de manera contemplativa a que llegue otra pandemia en algún momento. Por consiguiente, esas ideas de la endemicidad todavía tenemos que discutirla un poco más. Y yo creo que todavía falta un poquito más de conocimiento de cómo se va a ir comportando este virus en el futuro. Quiere decir que no se vislumbra que el virus pueda debilitarse o desaparecer por el momento. Por el momento, mire, la historia de Omicron es un buen ejemplo para poder graficar eso. Omicron fue una variante que, a pesar de que se identificó a final del 2021, en realidad, desde el punto de vista filogenético, es decir, dentro del árbol de todos los virus que pertenecen a los diferentes linajes del SARS-2, si buscamos con qué se asemeja la variante Omicron, tenemos que ir al principio de la pandemia. Quiere decir que Omicron estuvo o cambió, esas mutaciones surgieron hace más de un año atrás. ¿Y por qué razón nadie nunca los identificó? Muy simple, porque mutó, cambió en una población que no se estaba haciendo vigilancia genómica y nadie estaba secuenciando muestras, y si tú no lo buscas, obviamente no lo vas a encontrar. Hasta que un día de repente el virus se montó en un avión y llegó a Sudáfrica. Y eso es una cosa interesante porque nosotros siempre decimos un virus que anda, un virus que anda. Bueno, los virus no andan, los virus nosotros hacemos que anden y nosotros facilitamos esa transmisibilidad. Los virus no llegan en remesa, los virus se montan en persona y llegan en un avión. Entonces, esa conectividad que nosotros tenemos hoy día, esa globalización de podernos conectar unos con otros en poco tiempo, permite que virus puedan surgir en cualquier momento y puedan llegar de un continente a otro. Entonces, Omicron surgió muchísimo antes que nosotros lo identificásemos. Significaría entonces, desde el punto de vista teórico, que pueden existir otras variantes que estén circulando en lugares y en entornos muy similares. Y yo le diría que sí, que es muy probable que sí. Lo que pasa es que no lo hemos identificado, no ha cambiado el patrón de comportamiento en una población determinada y por consiguiente nadie lo ha identificado. ¿En qué lugares surgen esas variantes? Esas variantes surgen
en lugares donde no hay vacunación. En los países donde el porcentaje de vacunación es tan bajo, tenemos que esperar que van a surgir nuevas variantes. Y a mí me preocupa mucho, y eso lo he dicho en otros espacios de discusión, que nosotros vivimos en una isla que comparte con Haití, un país que tiene menos de un 1% de su población vacunada. Significa que tenemos un país donde pueden surgir variantes y donde sorprendentemente nadie está buscándolas. Y eso es preocupante desde el punto de vista de la seguridad nuestra, obviamente como país. Y hay variantes que uno puede ir estudiando dentro de la frontera para saber qué está pasando en Haití, y nos generan inclusive las alertas epidemiológicas, que ¿cómo se le llama eso? Para saber qué podría estar pasando, qué pudiese pasar en el futuro más cercano con esta pandemia. Vimos, por ejemplo, en los Estados Unidos un debate esta semana en el que participó Anthony Fauci, en donde se habla de la combinación de la variante Omicron con un virus gripal. Sí. ¿Cómo se puede propagar esto y qué mecanismo pudiera utilizarse para contener esta proliferación de virus distintos al COVID, pero que afectan al mismo tiempo a una persona? No, y que tienen un mecanismo de transmisibilidad muy similar. Lo que ha pasado este año, a diferencia del año anterior, con el periodo de estación de la influenza, es que en diciembre del 2020 teníamos todavía muchas restricciones. Teníamos todavía países en estado de emergencia. Nosotros estábamos en estado de emergencia todavía en esa época. Y si usted recuerda, nuestro ministro de Salud en ese momento nos mandó a hacer una cena en Navidad en vez de hacer, un almuerzo en vez de una cena en Navidad, para que evitásemos juntarnos todos por el surgimiento de una variante que era la variante alfa. Y fue una idea, la verdad, que tal vez tuvo su impacto positivo en la población, porque redujo en cierto punto la cadena de transmisión que ocurrió. Ahora, durante ese tiempo teníamos todavía ausencia de vacunas, utilizábamos las mascarillas de forma consecutiva, pero de repente este año ya tenemos vacunas, nos sentimos más relajados. Muchos países levantaron la eliminación del uso de mascarillas. Hoy el Reino Unido, Boris Johnson reportó y hizo un anuncio de que a partir del lunes en las escuelas del Reino Unido no hay que utilizar mascarillas. Entonces, me parece interesante para su popularidad, pero desde el punto de vista de salud pública eso es una mala decisión. Entonces, en el caso de nosotros lo que hemos visto es que, flexibilizamos y reaparecen virus que aprovechan el mismo mecanismo de transmisión que la COVID-19 y vamos a tener coinfecciones. Eso de si tenemos coinfecciones de influenza junto con COVID-19, es de esperarse, podría pasar. Y no debe ser una noticia tampoco. Es simplemente algo natural porque el mecanismo de transmisión de ambos virus es el mismo. Si tú tienes, por ejemplo, un virus gripal común o otro de los coronavirus que no genera la COVID-19, pues es normal que te puedas infectar, no con uno, con 4 al mismo tiempo, porque estamos en ese periodo. Estamos todavía en invierno. Habíamos pasado por el otoño del año pasado. A pesar de que en República Dominicana no se sienten tanto las estaciones, estamos en el hemisferio norte. Además, tenemos mucha conectividad con personas que viajan de países donde la influenza circula de manera estacional, viajan hacia el Caribe por vacaciones y pueden darse ese tipo de fenómenos. O sea, que es algo que epidemiológicamente hablando era de esperarse que pudiese pasar, la verdad. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Robert Paulino, virólogo e investigador. Han decidido utilizar terceras y cuarta dosis cuando todavía ninguna de los otros países han aprobado. De hecho, todavía es una gran discusión en Europa si vamos a necesitar una cuarta dosis o no. De hecho,
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el virólogo e investigador, el doctor Robert Paulino. Doctor, en el plano de la inmunización, las autoridades sanitarias en todos los países hacen énfasis en que los ciudadanos se pongan al día con el proceso de vacunación. De hecho, aquí hay distintos porcentajes en la segunda y la tercera vacunación, pero se habla de una cuarta inmunización. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, mira, desde el punto de vista de poder tener hoy día tantas vacunas disponibles, yo creo que es uno de los grandes logros de las ciencias. O sea, nunca en la historia de la humanidad habíamos logrado tener tantas plataformas de vacuna en tan poco tiempo disponibles y con seguridad y con estudios de eficacia que pudiesen cambiar la tendencia original de lo que tal vez hubiese sido la pandemia y obviamente la reducción de su prolongación a través del tiempo. En la República Dominicana, ciertamente, como usted decía, tenemos una diversidad, primero de esquemas de vacunación, en el sentido de qué tipo de vacunas estamos utilizando. Segundo, tenemos sí todavía un rechazo importante dentro de la población que no ha recibido ni siquiera la primera dosis, y eso debe llamarnos mucho la atención. Y segundo, bueno, que tenemos ya dentro del panel de seguimiento la tercera dosis. Y el ministro de Salud Pública hace un poco tiempo en una de las resoluciones recomendó una cuarta dosis. De hecho, se colocó él mismo la cuarta dosis hace poco. Entonces, ¿en qué se basa y por qué razón las autoridades locales han decidido utilizar terceras y cuarta dosis cuando todavía ninguna de los otros países han aprobado? De hecho, todavía es una gran discusión en Europa si vamos a necesitar una cuarta dosis o no. De hecho, esta semana salieron los resultados del ensayo clínico que estaba realizando el Hospital Sheba en Israel sobre el uso de la cuarta dosis. Y lo que concluyeron fue que el incremento de los anticuerpos que ocurren cuando una persona recibe de una tercera dosis una cuarta dosis no es significativo desde el punto de vista estadístico para ser mayor o menor que una tercera dosis. Por consiguiente, 2 no es suficiente, pero 4 no es necesario. Y eso fue las conclusiones iniciales, al menos en este punto. ¿Y por qué razón ellos llegaron a esa conclusión? Porque las plataformas que utilizaron en Israel, igual que en Estados Unidos, se basaron fundamentalmente, más de un 90% de la población está vacunada con un mismo tipo de vacuna, que es la vacuna de Pfizer, que es una vacuna de ARN mensajero. ¿Qué pasó con República Dominicana? En febrero todos estábamos muy felices porque por fin teníamos una vacuna. ¿Y cuál fue la vacuna que teníamos disponible en ese momento? Sinovac, una vacuna de virus atenuado que en su momento cambió completamente la tendencia de nuestra epidemia. De hecho, nuestros indicadores mejoraron muchísimo y debemos de dar gracias en este momento a que tuvimos la disponibilidad de tener Sinovac y que las autoridades se esforzaron por tener por lo menos Sinovac disponible para empezar a vacunar. Pero desafortunadamente la eficacia en la vida real de Sinovac, un año después de que fue diseñada, que fue creada, ante las variantes no era suficiente y se veía afectada, de hecho menos de un 55%. Entonces, tener 2 vacunas de Sinovac equivaldrían a lo que significa una dosis sola de Pfizer. Y eso yo creo que fue lo que primero llamó la atención a las autoridades. De hecho, se hizo un estudio que se hizo después de haber colocado un grupo la tercera dosis y se dieron cuenta que en los pacientes o en las personas, los dominicanos que recibían 2 dosis de Sinovac más una vacuna de Pfizer, el incremento de los anticuerpos era superior a otros esquemas de vacunación. Por lo tanto, el utilizar vacunas de plataformas diferentes, pues realmente estaba validado. Ahora, esas 3 dosis, 2 de Sinovac y una de Pfizer, podrían revertir la tendencia de transmisibilidad y de contagio que tiene Omicron. Bueno, pues in vitro se demostró que no lo hacía. Y entonces surge
la recomendación de, bueno, pues entonces lo que tenemos es que completar una segunda dosis de Pfizer que se convertiría en una cuarta dosis. Ahora, la pregunta es, ¿estamos realmente colocando un refuerzo a la vacuna que tenemos? En realidad no. Por definición estamos revacunando a la población. Estamos revacunando a la población con un esquema o con una plataforma de vacunación distinta. Y eso yo creo que no debe ser ningún problema. Lo que pasa es que tenemos que transmitir la información de manera correcta, porque en salud pública como concepto, para que las poblaciones puedan entender lo que las autoridades están haciendo, debe de haber una comunicación más llana, más horizontal, que la gente pueda entender de dónde viene la idea de poder recomendar. Y estoy haciendo un análisis interpretativo, obviamente basado en la evidencia científica que hay. Las autoridades nuestras hicieron una colaboración con la Universidad de Yale y la Universidad de Harvard, hicieron el estudio y está publicado ya. O sea, tenemos evidencia de que realmente Sinovac jugó su rol, pero Sinovac fue diseñada cuando no teníamos variantes. Entonces, en este momento ya Sinovac no nos serviría de mucho. Y lo que tenemos es simple y llanamente, bueno, pues tenemos los recursos, tenemos la vacuna disponible. En el PAI, en el Programa Ampliado de Inmunización, hay muchas vacunas disponibles. De hecho, la gente no se quiere poner las vacunas. Lo que yo creo que tenemos que llevar como mensaje es cuál es la población realmente que ameritaría que le colocásemos una cuarta y una tercera dosis. Yo creo que, por ejemplo, los jóvenes que empezaron a vacunarse con mayor de 12 años, que tenían, que fue con Pfizer, si ya tienen 3 dosis de Pfizer, no tenemos que colocarle una cuarta dosis, porque los estudios que han analizado esa plataforma de vacunación todavía no son concluyentes para una cuarta dosis. Ahora, los que tienen vacunas heterólogas, que recibieron Sinovac, o que tuvieron una sola dosis de Pfizer, o que tuvieron una mezcla de vacunación, bueno, pues lo recomendable sería que completaran su esquema de vacunación con la plataforma de Pfizer, que por lo menos la tenemos disponible y está ahí. Y yo creo que eso no debe ser un problema. Lo que pasa es que cuando se hacen resoluciones en el que no se segregan las disposiciones por grupos específicos, por ejemplo, hay una gran discusión en el mundo científico sobre los pacientes que tienen más de 60 años, personas con comorbilidades o personas que han tenido cánceres, que recomiendan, inclusive se ha estado explorando la necesidad, si vamos a poner una cuarta dosis a esa población determinada. Entonces yo creo que debemos de priorizar primero con ese grupo de población si vamos a utilizar una cuarta dosis, para entonces ver qué pasa, cuál es el resultado de esa intervención y si realmente se justificaría que convirtiésemos una idea de implementación a una política pública. Y yo creo que ahí es donde ha ocurrido como una gran diferencia entre tenemos este problema, cómo lo solucionamos y cómo lo convertimos en una norma dentro del país. Cada día se observa como que se le pierde el temor al COVID, no obstante la alta positividad. Sí. La gente tiende a normalizar sus actividades, incluso muchas personas obvian el protocolo. Sí. Hay una tendencia a la normalización de todo como si nada hubiera pasado, doctor. Sí, no. Bueno, desde el año pasado hemos estado viendo que desde que empezó el programa de vacunación, la gente asume que ya esto se terminó. Y bueno, es una mezcla de cultura, de agobio. La población ha tenido muchos meses sometido al aislamiento, a las restricciones. Fuimos uno de los países que más duró en estado de emergencia, controles de tránsito. O sea, todo eso ha generado un estrés dentro de la población. Entonces, bueno, ya estamos vacunando. Ya podemos entonces ir relajando la cosa. Y también usted ve que a nivel público también se ve cierta relajación dentro de las normativas. Ahora, yo pienso que una de las cosas que nos ha enseñado la COVID-19 desde el punto de vista de la prevención y la salud pública es que no existe una receta para poder solucionar este problema.
sino que hemos tenido que ir aprendiendo en el proceso. Y si bien es cierto, no estábamos esperando a Omicron, ninguno de nosotros pensamos que íbamos a tener un resurgimiento tan alto como lo tenemos el día de hoy con una variante como esta. Si pensábamos obviamente que iba a ocurrir otra ola en algún punto, pero no tan alta y tan elevada como la incidencia que nosotros hemos tenido en este mes. Y eso simple y llanamente es lo que nos dice, bueno, vamos a revisar qué nos funcionó en su momento, qué estaba funcionando, qué dejamos de hacer. Vamos a volver otra vez a utilizar lo que estábamos haciendo, vamos a poner algunas restricciones, vamos a limitar los aglomeramientos y vamos a continuar. Porque yo creo que ya hemos aprendido mucho, ya sabemos que podemos trabajar en la casa, ya podemos estudiar en la casa. O sea, muchos de mis estudiantes se han pasado casi 2 años tomando clases virtuales, exceptuando lo de medicina porque tienen sus prácticas específicas, pero la mayoría han estado en la casa. Entonces, si podemos ajustar y tenemos que ajustar, eso debe ser resiliente. Nuestro sistema de salud tiene que convertirse en un sistema de salud más resiliente respecto a este tipo de situaciones, porque la COVID-19 no es la última pandemia, ni va a ser la última pandemia. Nosotros hace muchos años que venimos llamando la atención desde el punto de vista científico sobre la posibilidad de que ocurriese lo que está ocurriendo con la COVID-19. No fue que nadie se sentó y hizo algo en el nuevo orden mundial para acabar con la humanidad. No, simple y llanamente porque los virus se comportan de esa forma. Los virus van cambiando, se adecúan a nosotros y provocan este tipo de situaciones de emergencia que han ocurrido con la COVID-19. Ahora, ¿eso significa que COVID y el SARS-2 es el último? No necesariamente. Puede ser que ahora mismo en algún lugar del mundo esté ocurriendo ese salto de especie que hizo el SARS-2 en un momento y en el futuro tengamos que volver otra vez a reaprender, como tuvimos que aprender de golpe, si se quiere decir, con la COVID-19. Mirando los antecedentes, doctor, ¿se ha prolongado más de lo debido a la pandemia? De hecho, no. En los virus respiratorios en la historia de la humanidad, es la primera vez que en un año nosotros hemos podido tener vacunas. Y yo siempre pongo ese punto porque los grandes problemas de salud pública, de las que han provocado pandemias, solamente se han logrado controlar cuando está disponible una vacuna. El VIH es el mejor ejemplo. Hemos controlado el VIH por los antirretrovirales, pero el VIH sigue estando presente. No lo hemos podido eliminar. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo con todos los virus, con todos los patógenos? No necesariamente, pero con este lo hicimos. Entonces, probablemente cuando miremos hacia atrás, en el futuro todavía no podemos hacer eso, pero en el futuro cuando veamos cuál va a ser la tendencia natural de este virus, nos vamos a dar cuenta que muchas de las decisiones y muchas de las tecnologías disponibles en este momento hicieron una gran diferencia. Lo que pasa es que nosotros no vemos inmediatamente, porque vivimos en un mundo muy inmediatista, no vemos los resultados de las intervenciones en salud pública a corto plazo. Y de nuevo, las vacunas, y eso yo creo que es importante puntualizarlo para quienes nos escuchan, ninguna, no solamente la de la COVID-19, ninguna vacuna previene las infecciones, porque su mecanismo de acción no es prevenir que un virus entre a la célula, sino bloquearlo para que la cantidad de virus que puedan multiplicarse sea menor y por consiguiente no se desarrollen manifestaciones clínicas severas asociadas al mismo. Y eso es aplicable para la influenza, eso es aplicable para la varicela. Muchas personas se pusieron la vacuna de la varicela y después de grande le dio varicela. Y eso significa que le fue mal o le fue mejor. Probablemente le fue muy bien y pasó desapercibido porque tenía su vacuna colocada. Entonces,
las vacunas han sufrido, han sido víctimas de su propio éxito, porque las poblaciones se han acostumbrado tanto en el mundo entero a que nuestra expectativa de vida ha sido mejor a través del tiempo, que ya no nos percatamos que quienes hacen que la expectativa de vida de las personas sea mayor son las vacunas. Entonces, ha sido víctima realmente de su propio éxito las estrategias de vacunación. Magnífica comparecencia, doctor, para orientar a la población de manos de quien lo necesita y de quien lo puede hacer, los científicos como usted, esferas de poder, se sienten muy satisfechos. Y gracias a usted por invitarme y por permitirme llegar a tanta gente que le sigue. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el virólogo e investigador, el doctor Robert Paulino. Proseguimos con nuestro contenido.